Durante estas últimas semanas, como usted bien sabe, nos hemos dedicado a estudiar el Salmo 23, y si usted nos acompañó la semana pasada, recordará que hablamos acerca de la abundante provisión que Jesús, nuestro buen pastor, o el pastor de las ovejas, ha hecho y que está dispuesto a hacer por el bien de cada una de ellas. Nuestro estudio anterior se centró específicamente en el versículo 2 del Salmo 23, y de esta porción aprendimos que David hablaba de aquella abundante provisión espiritual con la que el Señor nos ha bendecido para que nosotros, sus ovejas, pudiésemos reposar, pudiéramos descansar. Y mencionamos que para poder lograr esto, nuestro buen pastor al menos debía abastecernos de tres provisiones esenciales. La primera de ellas dijimos que consistía en librarnos del temor. Y para suplir esta necesidad especial, el Señor nos proveyó de su Espíritu Santo, para que éste estuviera cerca, muy cerca, y en nosotros. La segunda provisión que el Señor Jesús hizo a nuestro favor fue la de derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y especialmente nos enfocamos en decir, para remover de nuestras conciencias esa conciencia acusante de pecado. Y en tercer lugar, recordamos que en su infinita bondad, Él nos ha pastoreado hasta esas abundantes y verdes pastos de su palabra y de su evangelio, para que comamos, para que bebamos en esas corrientes de agua tranquila, y así tengamos descanso en nuestras almas. Bien, todo esto, mis hermanos, nos proveyó el Señor para que nosotros podamos reposar, encontrar ese anhelado reposo y descanso en Él. Nuestro mensaje para esta hora lleva por título El buen pastor que restaura su oveja. Vayamos por favor al Salmo capítulo 23, Salmo 23 en nuestras Biblias, y vamos a leer por respeto a la palabra esta porción de pie. Vamos a leer juntos del versículo 1 al 3. Lo vamos a leer todos juntos. Dice nuestro pasaje: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Ahora bien, a la luz de esta vasta y fiel provisión, mis hermanos, que hemos estudiado la semana pasada y que nuestro texto expone, bien podríamos preguntarnos, pero ¿por qué ahora el versículo 3, después de hablar de esta provisión abundante, comienza diciendo confortará mi alma? ¿Qué significa esta palabra, mis hermanos? Confortará. Esta palabra significa rehabilitar, restaurar, incluso puede significarse recuperar algo que se había perdido. Y esto podría ser muy confuso, mis hermanos. Pues ¿cómo es que podría darse el caso de que entre quienes son muy bien cuidados o quienes están bajo el fiel cuidado del buen pastor, de pronto, de alguna manera, alguna de sus ovejas tenga su alma tan destruida, tan abatida, tan arruinada, que necesite ser rehabilitada, que necesite ser restaurada o recuperada por este mismo pastor de quien se dice cuida muy bien y fielmente a cada una de ellas? ¿Cómo podría darse el caso, hermanos? Antes de responder a esta pregunta, mis hermanos, es importante que no olvidemos que David, quien también fue un pastor de ovejas, lo que está haciendo en este salmo es mantener un paralelo exacto con la vida del redil, con la vida espiritual de los creyentes. Y es por esto, mis hermanos, que mientras avanzamos en su lectura, es importante que nosotros mantengamos o tratemos de mantener estos términos y estas descripciones bajo este contexto del redil de ovejas verdaderas, de ovejas reales. De otra manera, mis hermanos, al intentar interpretar nuestro pasaje, se nos van a escurrir muchos significados, profundos significados que David está tratando de transmitir en este salmo. Entonces, su intención es trasladarnos a la vida del redil para que nosotros podamos entender mejor lo que David quiere decirnos. Bien, antes de llegar a nuestro versículo 3 de nuestro salmo, decíamos que gracias al trabajo de este buen pastor, tenemos ahora en el redil ovejas extremadamente bien atendidas, extremadamente bien cuidadas. A estas ovejas ninguna cosa les falta, de ninguna cosa carecen, tienen abundante pasto,
tienen un río de aguas tranquilas y como consecuencia, buen descanso. Sin embargo, gracias a esta holgura, a esta saciedad, a la rica savia de nutritivos pastos, del cuidado diligente del pastor, ¿qué es lo que naturalmente pasa, mis hermanos, con las ovejas? Las ovejas bien atendidas, las ovejas bien alimentadas, que están completamente sanas, comenzarán a experimentar algunos cambios. Algunas de ellas comenzarán a engordar, comenzarán a embarnecer, su cuerpo comenzará a acumular capas gruesas de grasa saludable, ganar mucho peso. Otras de ellas, debido a la abundante provisión de nutritivos pastos, su lana comenzará a crecer y a crecer y a crecer. Su pelaje comenzará a ensancharse y a aumentar en dimensiones desproporcionales. Estas dos cosas, mis hermanos, son muy buenas. Una oveja gorda, una oveja lanuda, son de mucho deleite al ojo del pastor y de mucho provecho y de mucha ganancia al pastor ovejero. Pero esta condición, mis hermanos, representa un latente peligro para las ovejas en este estado. ¿A qué tipo de peligro nos referimos, hermanos? Recuerden, estamos ahora en el redil para trasladarnos a los asuntos espirituales. ¿A qué tipo de peligro nos referimos? Hablemos primeramente de las ovejas gordas. Las ovejas gordas, mis hermanos, debido a este peso ganado, ahora necesitan buscar, o más bien buscan más descanso de lo debido. Pero lo interesante, mis hermanos, según los pastores de ovejas, es que estas ahora no pueden ni quieren descansar en cualquier clase de terreno. Ellas necesitan esa clase de terrenos que acomoden perfectamente su gordura para poder descansar. Si no lo hayan, ellas mismas con sus patas se encargan de escarbar, de formar una abertura, una cavidad en la tierra donde puedan reposar sus gordos cuerpos. Pero recordemos, mis hermanos, que ellas son ovejas, ellas no son perros, ellas no son topos, no saben cavar. Por lo que un movimiento en falso sobre una superficie desnivelada puede convertirse en su propio tropiezo. Un paso en falso sobre ese hueco cavado en la tierra puede hacerlas perder el balance, girar y caer sobre sus espaldas patas arriba, sin poder levantarse. Esto para las ovejas gordas, mis hermanos, es muy peligroso, porque debido al peso ganado, ese peso sobre su tórax, en esta condición, esta presión ejerce un fuerte peso sobre sus pulmones, impidiéndole de respirar de manera natural. Esto es peligroso, pueden morir de asfixia si no se ponen de pie rápidamente. Esto para las ovejas gordas. Ahora hablemos de las ovejas a quienes se les ha crecido demasiado su lana, mis hermanos. Las ovejas greñudas o lanudas. Estas, mis hermanos, debido al crecimiento excesivo de su lana, acumulan gran peso, pero es un peso desproporcionado. Y al igual que las ovejas gordas, están tan propensas a perder fácilmente el equilibrio mientras caminan, a girar y quedar tiradas allí patas arriba en algún lugar del camino. Esto representa para estas ovejas un gran peligro, mis hermanos, igualmente, pues en este estado abatido en el camino queda expuesta al ataque de depredadores. Así que son especialmente dos tipos de ovejas, las ovejas gordas, las ovejas lanudas, quienes frecuentemente caen abatidas, quienes frecuentemente pierden el piso por su propio peso y quedan expuestas a muchos peligros. Y el problema de esto, mis hermanos, no es tanto la caída en sí, sino que al caer, las ovejas no hacen ninguna clase de ruido. Ellas no braman al verse abatidas, no emiten un solo gemido de auxilio al estar allí tiradas, simplemente se quedan allí varadas sin hacer ningún ruido. Esto es lo peligroso, mis hermanos. Esta es una peculiaridad que también Isaías contempla en el Señor Jesucristo, quien era llamado el Cordero de Dios. En Isaías 53:7 dice de Cristo: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto es un dato peculiar, mis hermanos, de la naturaleza de las ovejas. Están abatidas y no hacen nada.
Así que las ovejas gordas, mis hermanos, pueden caer estando dentro del mismo redil al intentar echarse. Y el peligro de estas, mis hermanos, es que por su propio peso, como hemos dicho, sobre su tórax pueden morir de asfixia, sin que nadie se dé cuenta, muriendo allí mismo dentro del redil. Por su parte, las ovejas lanudas, debido a su peso desproporcionado, pueden perder el equilibrio y caer mientras van por el camino, quedando expuestas a toda clase de depredadores, como lo son los lobos, los coyotes, los pumas, los perros salvajes, halcones, buitres, etc. Y es por eso, mis hermanos, que en el primer caso de las ovejas gordas, el pastor de las ovejas no puede quitar su ojo del rebaño por ningún instante, porque alguna de sus ovejas podría estar muriendo allí mismo dentro del redil. Y para el segundo caso, el pastor de ovejas lanudas, después de pastorear a estas ovejas por los verdes pastos y al regresar a su redil, lo primero que tiene que hacer, mis hermanos, el pastor es contar todo su rebaño, contar a cada una de sus ovejas, un par de veces. Y si una oveja le falta, mis hermanos, si al contarlas todas le falta una, el pastor debe salir rápidamente a buscarla, dejar al resto en el redil y saldrá con su corazón agitado a buscarla. Irá a las colinas, a los vallados, a los montes, a donde tenga que ir a buscarla. ¿Por qué? Porque esto no es natural de las ovejas, hermanos. No es natural de las ovejas. Las ovejas no se apartan del resto del rebaño. Ellas siempre permanecen juntas. Los chivos, las cabras coladas entre los rediles de ovejas, sí, estas sí se apartan, pero estas no. Y esto es alarmante, mis hermanos, también porque no es natural que las ovejas no sigan la voz de su pastor. Ellas siempre están junto al resto, siempre siguen a su pastor. Así que si alguna oveja falta, mis hermanos, esto le indica al pastor ovejero: algo malo pasó. Y lo primero que puede pensar de esa oveja, mis hermanos, es que debe de estar abatida, debe de estar caída en algún lugar en el camino, expuesta a muchos peligros. Por lo que el pastor, sin pensarla dos veces, mis hermanos, debe de dejar al resto de ovejas y salir de inmediato a buscar a esta, sin perder el tiempo. Si el pastor la encuentra, y afortunadamente no es demasiado tarde, cuando la encuentre debe ayudar a su oveja. Y debe de ser muy paciente, con mucho cuidado debe ayudarle a levantarse, porque probablemente está herida, quizás la lastimaron, quizás está debilitada por falta de aire. Así que el pastor debe de ser muy tierno y paciente para con esta oveja hasta que se pueda volver a poner de pie y mantener el equilibrio. Vendar sus patas para que el torrente sanguíneo se regularice dentro de su cuerpo. Y hermanos, este es exactamente el sentido de la palabra de nuestro Salmo. Confortará, del versículo 3. Otro de sus significados hebreos también es reanimar, dar la vuelta, poner de pie. Así que es como si David dijera: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y si caigo por mi propio peso en el camino, quedando abatido, lastimado por los depredadores de mi alma, o si estoy muriendo por falta de aire, mi pastor me buscará, tiernamente me curará, me reanimará y me pondrá nuevamente de pie. Esto es lo que está diciendo David, mis hermanos, al hablarnos y usar esta palabra: confortará mi alma. Hermanos, todo esto coaliciona perfectamente con el drama espiritual de la vida cristiana. Piense por un momento, mis hermanos. Piense por un momento. La provisión que el Señor ha hecho sobre los suyos es tan abundante, es tan rica, es tan transformadora en nuestro ser, que cuando el Señor viene a reformar el todo de nuestra vida interior, nuestra voluntad, nuestras prioridades, nuestros deseos, de manera consecuente y de manera natural, mis hermanos, nuestra vida exterior se transformará. Cambiará de manera significativa. No lo podemos evitar. Esto es indiscutible. El que antes robaba, dice la Escritura, que hoy trabaja y tiene ahora hasta para darle al pobre. El que era perezoso, hoy es responsable y es diligente. El que era necio, hoy es sabio. ¿Y qué dice Proverbios, mis hermanos, de estas tres cosas? Que el trabajo, la diligencia y la sabiduría son fuente de mucha riqueza.
son fuente de mucha ganancia. Así que, mis hermanos, como primer punto de nuestro mensaje, diremos que el primer frente de ovejas que deben de estar bajo la lupa constante del buen pastor son las ovejas gordas. Las ovejas que han engordado son aquellas ovejas que dentro del resto del rebaño son las más propensas a caer. Estas son las que con mayor frecuencia buscan echarse cómodamente sobre las colinas. Son las que disfrutan el recostarse, aman estirarse cómodamente para descansar, pero que una pequeña hendidura torcida en el piso, en el suelo, frecuentemente las mueve del centro de gravedad, haciendo que su cuerpo gire bajo su propio peso, rueden y queden abatidas, con las patas arriba, ahí en el suelo. Las ovejas gordas, mis hermanos, representan en la vida cristiana aquel tipo de creyentes que, debido a la abundante provisión y bendición del Señor, han alcanzado por su nueva forma de pensar cierto favor delante de los hombres. Han obtenido cierta medida de estabilidad y promoción en sus trabajos, en sus negocios, aún en su vida familiar, que después de un tiempo de todo lo que se ocuparán y de todo lo que se preocuparán, es solamente seguir así, mantener este buen ritmo y estilo de vida. Este tipo de cristianos, después de algún tiempo, buenos tiempos, comienzan a amar la adulación, el reconocimiento, la fama, aman su fuerza, aman en lo que se han convertido. Ellos dicen, estoy bien ahora, todo lo tengo bajo control, nada me falta, ni de nadie tengo necesidad. Todo cuanto necesito lo tengo, y tengo un poco más. Alma mía, regocíjate y disfruta a tus anchas de todo lo bueno que Dios te ha dado. Gracias a la buena obra, mis hermanos, que Cristo ha hecho sobre sus mentes, sobre sus prioridades, sobre sus voluntades, ellos han alcanzado cierto estatus, están triunfando en la vida. En otras palabras, ellos comenzaron a engordar, a ganar peso, sobrepeso. Pero esto es malo, hermanos. No es malo en sí mismo, mis hermanos. No es malo en sí mismo. Pero el problema es que esta saciedad también llegue a afectarles espiritualmente. Es decir, que este tipo de cristianos comenzaron a engordar espiritualmente y se convirtieron en obesos espirituales. Y los obesos espirituales, mis hermanos, son aquellos hombres y aquellas mujeres inflados. Poco a poco comienzan a ser ociosos en los asuntos espirituales. Debido a su fuerza, subestiman a los enemigos que les acechan. Pierden el deseo de alimentarse con la dieta sana de la palabra. Se sienten tan seguros, tan fuertes, que poco a poco comienzan a despreciar y apartarse de la oración. Y esta obesidad espiritual, mis hermanos, hermanas, ahora se ha convertido en un impedimento para poder vivir la vida cristiana de manera activa. Estas ovejas muy favorecidas ya no pueden decir como David dijo en el Salmo 119:32, correré la carrera de tus mandamientos. No pueden correr. Estos ya no pueden correr sobre la pista de sus deberes, no se ejercitan en las disciplinas espirituales. De hecho, ahora les resulta muy agotador que como una oveja gorda, prefieren permanecer echadas en reposo. Les aconteció el mal del hombre rico del Evangelio de Lucas 12:19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Mis hermanos, esto es una necedad a los ojos del Señor. Y debido a su holgura, debido a que nada les falta, a que alcanzaron ahora cierta seguridad en la vida, ya no quieren correr con el resto de los hermanos. De hecho, han llegado a pensar que no los necesitan. Sus ojos comienzan a apartarse de las cosas eternas para girar su cabeza hacia aquello que les promete promoción, seguridad, crecimiento, ascenso.
Así que la vida cristiana, mis hermanos, para este grupo de creyentes, como que ya no es una opción. Porque la vida cristiana demanda muchos sacrificios, demanda soportar muchas cruces, demanda sufrimientos, negarnos a nosotros mismos, a dar de nosotros mismos. A veces nos invita a perder, a veces nos invita a ser el último, a veces nos invita a ponernos abajo de los demás, a caminar la segunda milla, a humillarnos. Entonces, como que ya no es tan atractivo. Y repito, mis hermanos, el problema de esto no es tanto el bien que hemos recibido de parte de Dios, sino que al vernos ahora totalmente favorecidos, protegidos, comencemos a sentirnos seguros. Pero no en el pastor, mis hermanos, quien nos prospera, sino en sentirnos seguros en todas las cosas que hemos recibido del pastor. El problema es que ahora comenzamos a amar y a confiar solo en las cosas buenas que hemos recibido y no a amar al dador de las cosas buenas, sea mucho o poco. Esta es la tendencia natural, mis hermanos, de un corazón perverso. Cuando experimenta la posibilidad de poder tener todo cuanto quiere, de poder aumentar sus bienes, comienza a hacer naturalmente esto: a amar las cosas antes que al que se las da. Por algo dice el proverbista en el capítulo 30, versículo 8: Señor, no me des riquezas, solo el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocerte, diciendo: ¿y quién es el Señor? Aquí el proverbista está orando: Señor, no me des tanto, no sea que teniendo demasiado mi corazón se llene de orgullo, se inflame tanto de manera que llegue a pensar: no te necesito, Señor. Hermanos, muchos de ustedes, muchos cristianos, solo necesitan que Dios les abra mejores oportunidades de trabajo. Solo necesitan que les abra ciertas puertas en la vida para que inmediatamente después de esto ellos comiencen a desconocer al Señor. Para que se den la vuelta y ellos comiencen a rechazar las cosas espirituales. Comiencen a llenarse de orgullo, a ser arrogantes, a jactarse en su fuerza, en sus logros, a comenzar a mirar a los demás hermanos con ojos altivos, de superioridad, grandes. Jerry Bridges resumió el orgullo de esta manera: el orgullo levanta el corazón contra Dios, contiende con Él por tener la supremacía. El orgullo es una actitud de autosuficiencia e independencia hacia Dios y de justicia propia y superioridad hacia los demás. Le roba a Dios el honor y gloria debida a su nombre. Toma muchas formas, pero tiene una sola meta: la autoexaltación. ¿Y qué dice Proverbios 16, 18? Después del orgullo viene la caída. Cuando nuestro corazón, mis hermanos, se sacia de todo lo bueno, cuando se contempla como el origen de su fuerza, cuando se centra en incrementar su fuerza, sepa, hermano, que estás caminando ya por un terreno muy peligroso. Y será en ese momento, mis hermanos, en que como una oveja gorda serás más propensa a caer, a perder el equilibrio en tu vida espiritual, resbalar y quedar abatido en el suelo. Decía el puritano William Gouge: este es uno de los ataques más poderosos del enemigo hacia la iglesia. Y menciona 3. Cuando los cristianos son elevados de un estado menor a uno mayor, la tendencia común es hacia el orgullo. Cuando son trasladados de los problemas a la quietud, por lo general el corazón termina olvidándose de Dios. Cuando son llevados del caos al orden, por lo general se endurece el corazón. Mucho amor por Dios mostraríamos, hermanos, si nosotros pudiéramos orar como el proverbista oró: Señor, no me des riqueza. Señor, solo dame el pan de cada día, no sea que teniendo mucho
No sea que prosperándome demasiado el día de mañana, yo te desconozca y pregunte quién es el Señor. Cuando nuestro amor, cuando nuestra devoción, nuestra seguridad se mueve y gira de estar en Dios para ponerse sobre nosotros mismos, mis hermanos, sepa una cosa, te has enorgullecido. Te has llenado de orgullo. Poner nuestra confianza, nuestro amor sobre nosotros mismos, sobre nuestros trabajos, sobre nuestras capacidades, sobre nuestros talentos, sobre nuestra fuerza. Mis hermanos, ya puedes dar por hecho que eres una oveja abatida. Después del orgullo, dice la Escritura, viene la caída. Permanecer en este estado, mis hermanos, ya presupone un estado abatido, del cual necesitas recuperarte pronto. Necesitas recuperarte de esta caída antes de que sea demasiado tarde. Como oveja no podrás permanecer mucho tiempo sin que te falte el aire. No podrás permanecer mucho tiempo sin que sufras alguna especie de ataque del depredador de tu alma. Ahora estás como una oveja abatida en el camino. Te has separado del resto. Te has alejado del pastor. Ahora estás expuesto a los enemigos espirituales que acechan tu alma, mis hermanos. Esto fue lo que exactamente le pasó al rey David, mis hermanos. El rey David llegó a un elevado punto de su vida, en el cual comenzó a contemplar su prosperidad, su poder. Comenzó a poner su confianza en su fuerza. Y en ese instante él cayó, mis hermanos. Fue entonces cuando Satanás, como un peligroso depredador, aprovechó la ocasión para clavar su colmillo en él y traer sobre su vida una gran devastación que le duró muchos años en recuperarse, en restaurarse. Satanás le sugirió: sí, David, veamos qué tan fuerte te has vuelto, qué tan poderoso. Ve, anda y conoce cuán insuperable te has vuelto. ¿Qué otro rey hay como tú, David? Primera de Crónicas 21:1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo: haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Dice más adelante en el versículo 7: asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿Qué hizo David, mis hermanos? David contó sus caballos, sus capitanes, sus guerreros, sus carros. Él comenzó a mirar su cuenta de banco, a contemplar su casa, a evaluar su fuerza, todas las posibilidades en las cuales él se podría engrandecer. Él simplemente quiso saber qué tan poderoso se había vuelto. ¿Y qué decir, mis hermanos, de lo que la holgura, la riqueza y el poder lo llevó a cavilar aquel terrible día? Aquel día cuando pasó toda la tarde sobre la comodidad de su cama, paseando sobre la terraza sin hacer nada, como una oveja gorda que busca la comodidad, la que ha alcanzado el éxito. El relato bíblico, mis hermanos, narra que aquel día era el día que los reyes salían a la guerra, pero David mandó a un representante, a Joab. Él dijo: este día yo no me voy a molestar, yo voy a descansar. Él, así como una oveja gorda, mis hermanos, escogió reposar. Y fue en la ociosidad, mis hermanos, que su lascivia fue encendida. Al contemplar una mujer casada con la cual cometió adulterio y posteriormente asesinato. Usted conoce el resto de la historia. David, habiendo sido engrandecido, abastecido, favorecido, agraciado en todas sus decisiones y planes, fue inflamado de orgullo. Y solo, mis hermanos, le bastó una tarde de ocio, un día de hacer nada, para que Satanás lo empleara en sus obras y trajera gran devastación sobre Israel y sobre su vida. Mucho tiempo después, mientras ahora David reconocía las consecuencias de su orgullo, de su locura, dijo en el Salmo 30, versículo 6:
En mi prosperidad dije, no seré jamás conmovido. Esto debe alertarnos, mis hermanos. Esto debe alertar a muchos de ustedes. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que tenía una íntima relación con Dios. Y aún así, mis hermanos, no estuvo exento de caer. Pablo, al escribir a los cristianos de Corinto, les advirtió de este peligro. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y Pablo aquí no está hablando a los pastores, aunque también los incluye, está hablando a la iglesia. Así que, mis hermanos, la bendición, el favor, las puertas abiertas, el ascenso, el dinero, la adulación, los grandes planes y proyectos concretados, sea fuera o dentro del ministerio, en un descuido pueden convertirse en tu gran tropiezo. Para el hombre o para la mujer cristiana. Esto, mis hermanos, debe ser un llamado de alerta para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros de la iglesia. Porque la Escritura nos está advirtiendo, mis hermanos, que a unos hermanos que vemos más estables dentro de la iglesia, más firmes, pueden estar sufriendo alguna clase de asfixia espiritual sin que nadie se percate de ello. Aquí, mis hermanos, dentro de nuestro redil. La oveja más gorda, la oveja más grande, la oveja más fuerte, no está libre de caer. De hecho, hermanos, deberíamos de pensar que es la más propensa a caer. David cayó, fue abatido por el tentador, fue sacudido, y él necesitó ser urgentemente restaurado. Y el día llegó, mis hermanos. El día llegó cuando el buen pastor salió en búsqueda de su oveja perdida, y llegó a tiempo para confortar su alma, para levantarlo del suelo. ¿Cuál fue el método, mis hermanos, de restauración que el Señor usó? ¿Cómo levantó el buen pastor misericordiosamente a su oveja abatida? Con su palabra, mis hermanos. Natán vino a confrontarlo. El medio de restauración fue la palabra de Dios que Dios le envió a David. La corrección de Natán tuvo su debido y efecto esperado, y vemos después, mis hermanos, a David escribiendo el Salmo 51, donde David confiesa su pecado y suplica a Dios que le perdone, que le lave. Y no me importa con qué tengas que lavarme, lávame con hisopo. Le está diciendo, aunque me duela, con un estropajo de fierro. No le hace, Señor, lávame. Así que un cristiano maduro, mis hermanos, firme en la fe, es propenso a caer. Es propenso que después de ser grandemente bendecido por la provisión del gran pastor, comience a amar la vida estable, comience a amar la vida segura, comience a amar la vida sin conflictos, pero también es propenso a comenzar a llenarse de orgullo, a desear el reconocimiento, comience a llenarse de vanagloria, comience a desear que los hermanos puedan ver mi grandeza, mi fuerza, que puedan contemplar en lo que me he convertido. En la mañana leía un relato, estoy leyendo mucho de las ovejas, y dice que las ovejas gordas son muy molestas a las ovejas que están reposando. Dice, algunas de ellas, dice, no pueden ver a las ovejas reposando sin que lleguen a molestarlas y les den unas patadas. Las levantan, simplemente van sobre la otra que está reposando y otra patada y la levantan. Si nosotros llevamos esto, mis hermanos, al ritmo de la vida cristiana, podría lucir más o menos así. Hay personas a quien Dios no les ha dado una posición, pero no quieren ver a nadie allí. Quieren molestar, quieren de alguna manera tomar ese lugar que Dios no les ha dado. En la iglesia yo puedo recordar algunos rostros. Han llegado personas que no vienen en búsqueda de servir a nadie. Ellos buscan ser reconocidos por los hermanos. Y mientras el pastor no le dé un lugar en la enseñanza, en la predicación, ellos no duran mucho tiempo, porque no tienen aquí lo que quieren y se van del lugar. Recuerdo algunas 3, 4 caras. Y no descarto, mis hermanos, que de pronto nosotros comencemos a llenarnos de orgullo y a querer ser reconocidos, a querer la adulación
que nos trae el ser vistos en la iglesia. Esto es peligroso, mis hermanos. Por eso dice 1 Pedro 5:5 y dice igualmente a los jóvenes también. Igualmente jóvenes, diciéndose los adultos, pero ustedes también, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos con humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, mis hermanos, hablemos del segundo tipo de oveja que debe de estar bajo la lupa constante del buen pastor. Hemos hablado de las ovejas gordas, ahora hablemos acerca de las ovejas lanudas. Otro problema que el pastor de ovejas tiene, mis hermanos, es el problema con las ovejas lanudas. Como decíamos al principio, la buena alimentación, la nutritiva savia de los pastos, el buen cuidado del pastor, naturalmente trae como consecuencia un crecimiento desproporcionado de la lana de la oveja. Pero ¿cuál es el problema, mis hermanos? Pregunto, ¿no es esto acaso bueno? La lana le protege del frío a la oveja, trae mucha ganancia al pastor. Pero el problema de la oveja, mis hermanos, que comienza a tener demasiada lana, aquella que le ha crecido demasiado su vellón, es que al ser demasiado largo, demasiado ancho, ¿qué cree que pasa? Termina pegándosele todo. Es decir, termina siendo impregnado de lodo, de barro, plastas de estiércol, ramas, cascajo. Todo, mis hermanos, todo el tipo de escoria que usted pudiera imaginar, a la oveja lanuda se le comienza a pegar. Una oveja en este estado es muy susceptible, mis hermanos, a que se le adhiera toda forma de escoria, de escombro. Así que es mucho más fácil que una oveja en este estado caiga abatida. ¿Por qué? Por la misma desproporción del peso, que a veces se pega de un solo lado. Una plasta ahí sobre un solo lado. Su lana comienza a pesar demasiado. La oveja lanuda representa de manera similar, mis hermanos, a los cristianos que han alcanzado cierta medida de éxito en sus vidas personales. Se han enriquecido, han prosperado en sus negocios, han sobresalido en sus carreras, han sido favorecidos en todos sus proyectos y en sus empleos, e incluso han destacado también con sus familias. Su progreso, mis hermanos, es notorio. Su progreso en la vida es notorio. Su vida es envidiable. Podemos ver que disfrutan de todo lo bueno, de todas las cosas en abundancia que el buen pastor les ha provisto. Pero estas, mis hermanos, ojo, en lugar de ser orgullosas, ovejas orgullosas, pasivas, como las anteriores, más bien este tipo de ovejas quieren que se les note, que todos puedan ver, que el resto sepa que yo, a diferencia de ustedes, yo sí estoy prosperando. Estas comienzan a ir detrás de las modas, comienzan a ir detrás de las marcas, de los accesorios, de los lujos, de los buenos restaurantes. A esta clase de ovejas, mis hermanos, ahora le atraen mucho las cosas del mundo e imita mucho de las cosas que hace el mundo. En otras palabras, todo el lodo, la escoria y el estiércol de este mundo comienza a pegárseles. Y por este mismo peso, mis hermanos, a su tiempo esta oveja también caerá. La lana crecida en las escrituras, mis hermanos, representa en la vida cómoda, la vanagloria de la vida, la expresión de los anhelos mundanos, los deseos de la carne, la búsqueda de los placeres terrenales, los deseos desenfrenados, el reconocimiento y la autopromoción en esta tierra. En una sola frase, la lana crecida representa el amor y la búsqueda del deleite y placer fuera de la persona y voluntad de Dios. Y la lana en las escrituras, mis hermanos, especialmente en el Antiguo Testamento, tiene mucho significado. Un ejemplo, solamente por mencionar un ejemplo de esto, lo encontramos en Ezequiel 44:17, donde dice: y cuando entren por las puertas del atrio interior,
se pondrán vestiduras de lino, no se pondrán lana, mientras estén sirviendo en las puertas del atrio interior en el templo. Le pregunto, mis hermanos, ¿por qué ahora usted cree que a los sacerdotes en el Antiguo Testamento no se les permitía entrar al lugar santísimo con ropas de lana? ¿Por qué? Porque a la lana se le pega toda la cochinada, todo lo sucio, toda la pelusa, toda la escoria, toda la impureza, el cabello, todo, ahí lo trae pegado uno. Y de acuerdo al Salmo 24:4, mis hermanos, ¿quién puede entrar al lugar santo? Solo aquel que tiene manos limpias, solo aquel que tiene un corazón puro y que no ha inclinado su corazón a las cosas vanas. Con esto se nos da a entender, mis hermanos, que nadie puede realmente entrar a la presencia favorable de Dios y trayendo pegado en su corazón un amor por las cosas del mundo. Nadie puede ser realmente del agrado de Dios trayendo pegado en su corazón deseos desenfrenados por los placeres de la carne. Nadie puede complacer realmente a Dios trayendo pegado en su corazón presunción, vanagloria, vanidad. Nadie puede entrar con una lana muy crecida. En 1 de Juan 2:16 dice el apóstol: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que, hermanos jóvenes que están casi para salir de la universidad, quizás, cuando el éxito, la prosperidad venga a tu vida, piensa en una sola cosa: esta solamente viene como un regalo del buen Dios. La provisión, poca o abundante, viene de Dios. Y si es abundante, tu lana comenzará a crecer. Comenzará a crecer demasiado. Pero cuídate de que en tu prosperidad, joven, jovencita, no comiencen a pegarse de toda clase de deseos y males mundanos. Cuídate. Si te descuidas, tarde que temprano perderás el piso. Y el peso de tus deseos pecaminosos te harán tropezar. El peso de tus deseos pecaminosos en algún punto de tu vida te harán perder el equilibrio y indiscutiblemente caerás. Quedarás abatido. Y una vez caído, estarás en un peligro inminente. Llegarán los lobos. Llegarán los buitres. Llegará Satanás, el gran depredador de las almas, para devorarte y, si es posible, matarte. A algunos de la Biblia los mató. ¿Cómo devora Satanás? Hermanos, hermanas, la función de Satanás no es venir en la noche a jalarte las patas mientras duermes, ¿eh? Ni es tampoco asustarte cuando en la noche sales a recoger alguna prenda tendida ahí en el tendedero. Tampoco, no es su intención. No. Su trabajo, mis hermanos, se perfecciona en tu mente. Satanás no es omnisciente, pero se ha perfeccionado en el uso de nuestra psicología. Él era lo mejor de lo mejor en el cielo, mis hermanos. Y la Escritura dice que aún el ángel más insensato del cielo es más sabio que el más sabio de los hombres. Y él era el mejor de lo mejor. Jonathan Edwards dijo: el diablo fue educado en la mejor escuela celestial del universo, es decir, en el cielo de los cielos. El gran intelecto de Satanás y sus astutos engaños deberían hacernos realmente cautelosos, pues ninguno podría permanecer de pie ante sus artimañas. Ninguno. Muchos piensan estar firmes, dice Pablo. Y yo creo que muchos de nosotros pensamos: no, a mí no me va a pasar. Pero cuidado, ninguno soportaría las artimañas de Satanás.
Satanás te tiene muy bien estudiado, mi hermano, mi hermana. Él tiene muy bien estudiado a cada uno de los miembros de esta iglesia. Los tiene bien estudiaditos. Él tiene sus notas, desde el más grande al más pequeño, ahí en su carpeta. En el pasado, Él ha hecho caer a miles de cristianos más firmes que tú y yo. Él conoce todos tus movimientos, todas tus debilidades, conoce todas las posibles trampas en las cuales podrías caer fácilmente. Te conoce mejor que tu padre, que tu madre, sí, en cierto, eso es verdad. Te conoce mejor que tu propio esposo o que tu esposa. William Jenkins dijo: Satanás el tentador tiene una manzana para Eva, unas uvas fermentadas para Noé, una bolsa de monedas para Judas. Así que de ninguna manera dudes que él también tiene algo especial para ti. Satanás, mis hermanos, se perfecciona en la mente. Es por eso, mis hermanos, que si tú disfrutas, si tú codicias las manzanas, ni cuenta te vas a dar cuando él te sugiera hacer un pie de manzana. No te vas a dar cuenta. En 1 de Crónicas 21:1 vemos a David contemplando su poder. Lo hemos leído. Y al mismo tiempo, hermanos, Satanás incitándole a hacer censo de Israel. Sí, conoce qué tan poderoso. Que sepan que tú no eres como el resto. Que conozcan todo lo que tú sabes. Y esto desagradó terriblemente a Dios. Y David comenzó a caer en ese mismo instante, hermanos. Dijo el puritano Pasto, no sé si así se pronuncia, es Burstowe. En una mente expuesta, escuche bien, en una mente expuesta es difícil distinguir cuáles son los pensamientos puestos por el tentador y cuáles nuestros pensamientos malos por naturaleza. Un ave empolla un huevo desconocido, este es el pájaro cuco, creo que se llama. Un ave empolla un huevo desconocido y cuida de él hasta saber que no era suyo. Salió el huevo y dice: el pajarote. No sabía que era de él, que no era de él. Queriendo decir, mis hermanos, con esto que un cristiano que ha comenzado a amar, a dejarse seducir por las cosas de este mundo, sin percatarse de ello, comenzará a incubar sobre su mente los pensamientos del maligno, sin darse cuenta. Y todos estos, mis hermanos, conspirarán juntos para tu caída, para tumbarte. No te darás cuenta, mi hermano, mi hermana, ni te darás cuenta. Y una vez habiendo caído, Satanás, como un terrible depredador, como un ave de rapiñas, vendrá sobre tu alma para robarla, para despojarle de todo lo bueno que poseemos. Devorará nuestro gozo, devorará nuestros consuelos, nuestra seguridad de salvación y cualquier otra gracia espiritual que pueda encontrarse. Lo tomará como un botín y lo robará y se lo llevará, y te costará años recuperarlo, hermanos. Años recuperar tu gozo, años recuperar ese ánimo, años recuperar tus deseos espirituales, años, una vez que te los roben. En la Biblia hay muchos ejemplos de esta clase, mis hermanos, de conspiración satánica en el corazón de los hombres. En este estado abatido, quizás recordará que Satanás invistió el corazón de Judas Iscariote. Mientras Judas amaba las riquezas, dice la Escritura, los pensamientos de Satanás se infiltraron en la mente de Judas para traicionar a Cristo. Todo por 30 monedas más. Juan 13:2, después de esto, Judas reconoció el mal que hizo, que fue entregar sangre inocente, y se quitó la vida. Lo mató. Pedro, quien seguía de lejos y temerosamente a Jesús, fue zarandeado terriblemente por Satanás. ¿Qué fue lo que hizo? Maldecir a Cristo mismo, maldecir y no conocer a Cristo.
Y una vez, mis hermanos, consumado su pecado, Satanás logró lo que se propuso: llenarlo de amargura. Igualmente, cuando la avaricia del dinero alcanzó a Ananías, Satanás nuevamente entró en su corazón para que sustrajera y mintiera al Espíritu Santo. Esta historia la encontramos en Hechos 5:3. ¿Y qué pasó por causa de este terrible pecado, mis hermanos, contra el Espíritu Santo? Ananías murió. Así que, hermanos, no crean, si me roba el gozo está bien, no pasa nada. No. Él viene a matar. Él no viene a jugar contigo. No viene a jugar con las almas de tus hijos. Él viene a matar. Si Dios se lo permite, Él los va a matar. Lo ha hecho muchas veces. Y estos ejemplos en las Escrituras, hermanos, están para que vivamos de manera cautelosa. Todos estos hombres, mis hermanos, tenían su corazón en las cosas del mundo. Unos amaban las riquezas, otros temían al hombre, y las consecuencias de sus caídas fueron horribles. Cito nuevamente al puritano William Gouge, quien dijo en uno de sus libros: hay 4 fuentes de endurecimiento para el hombre, y el tentador, Satanás, es quien nos invita a participar de ellas. El primero de ellos es recaer siempre en el mismo pecado. Él sugiere: Dios es misericordioso, Él te habrá de perdonar, y te tiene cayendo sobre el mismo pecado. Segundo, las compañías inmorales. Tercero, las cruces no santificadas, queriendo decir, cuando los tratos correctivos de Dios, la disciplina que viene a nuestra vida, no la atendemos, la ignoramos y seguimos en el mismo patrón de vida. Y número 4, la abundancia en la vida. Es decir, el disfrute de la buena vida, las cosas buenas. Es su cuarto elemento por el cual puede endurecer el corazón de los hombres. La búsqueda del bienestar y la comodidad hacen que las cosas del Señor pierdan valor en nuestra vida. Nos hacen creer que mientras yo tenga todas estas cosas, yo no necesito al Señor como antes creía que lo necesitaba. Y de hecho, es muy posible que también llegues a pensar: no necesito de los hermanos, yo no necesito del consejo del pastor, yo no necesito de ellos, yo no necesito estar con todo el tiempo en cada reunión, no tengo necesidad. Hermano, hermana, Satanás, aunque haya caído, todavía es un ángel, de manera que como ángel intelectualmente te supera por mucho, es muy superior, y esto lo hace un enemigo muy peligroso. No podemos vacilar ni con nuestros propios pensamientos, mis hermanos. No puedes vacilar ni con tus propios pensamientos viles que de pronto surgen de manera espontánea en nuestra mente. Porque estos pensamientos podrían venir entremezclados con los de Satanás y los tuyos, y ni cuenta te darás. Es por esto que Pablo a los Corintios nos advierte que en la pelea o en la guerra espiritual, los cristianos deben de traer a sus pensamientos, ¿de qué manera? Cautivos, arrestados frente a Cristo. Porque muchos de ellos podrían ser los pensamientos de Satanás, y tú creyendo que eran los tuyos propios. Pero, gracias a Dios hay un pero. Independientemente, hermanos, de todas sus artimañas, Satanás, este lobo, le tiene terror a nuestro pastor. Él, como un cachorrito asustado, tiembla ante su presencia. Eso es una realidad. Y es por quien es Cristo que los verdaderos cristianos no podrán permanecer abatidos. No podrán permanecer caídos más de lo que el Señor permita. No podrán. Dice el capítulo 17 de la perseverancia de los santos, párrafo 3. Y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Todo esto es obra de Satanás, hermanos, junto con nosotros. Renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Hermanos, un verdadero hijo de Dios, una verdadera hijo de Dios,
no podrá permanecer abatido o abatida por mucho tiempo. Pues su palabra aún dice, confortará mi alma. Esto es una seguridad, esto es una certeza. Confortará mi alma. Repito, esto significa, me pondrá nuevamente de pie. Esto es, me traerá de vuelta a sus caminos. Esto es, me buscará, me hallará, me sanará y me traerá de vuelta a Él. Nuestro buen pastor, mis hermanos, siempre llegará a tiempo. Él lo prometió. Nunca te abandonaré, ni nunca te desampararé. ¿Recuerda cuando los discípulos, hermanos, temieron por su vida? Esa terrible tormenta que se levantó, que amenazaba con ahogarlos. Nos dice la Escritura que en ese momento, ¿en qué momento? En la hora más oscura de la noche, ellos vieron a una silueta acercándose hacia ellos. ¿Quién era? Era el Señor Jesucristo caminando sobre esas olas, feroces olas. En otras palabras, el mensaje era claro. Aquello que ustedes le tienen miedo, yo lo tengo bajo mis pies. Y después de esto dice la Escritura que Él subió a la barca y el Señor mandó que esa tormenta cesara. El Señor, mis hermanos, nunca llega tarde. Él nunca llega tarde. En Lucas 15 encontramos esta preciosa historia de las 100 ovejas, la cual dice, entonces Él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado, es decir, porque he confortado a mi oveja que se había perdido. En Ezequiel 34, igualmente, la Escritura, versos 11 y 12, el Señor dice que ante el fracaso de los pastores de Israel, dice lo siguiente, porque así ha dicho Jehová al Señor, he aquí yo mismo, iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de oscuridad. Hermanos, este es nuestro buen pastor. Este es el cuidador de nuestras almas. Este es quien nos sostiene. Este es quien nos fortalece, quien nos trae de vuelta, quien tiernamente sana a la perniquebrada, quien tiernamente pone a sus ovejas sobre sus hombros y la trae de vuelta. Este es quien se goza, mis hermanos, en nuestro arrepentimiento, quien se goza en la esperanza que Él nos ha dado, la cual es viva, la cual no se puede romper ni arrancar. Y quien hace lo que tenga que hacer, mis hermanos, para ponernos a salvo del pecado, de Satanás y del mundo. Sus ovejas, mis hermanos, no permanecerán por mucho tiempo abatidas. Como dice nuestra confesión, renovarán su arrepentimiento. Es decir, serán ayudadas a darse la vuelta, a girar para ponerse nuevamente de pie. Todos, mis hermanos, los que han sido aceptados en el amado, no pueden caer de manera total, no pueden caer de manera definitiva. Dios se encargará de seguir engendrando en ellos verdadera fe, arrepentimiento, la esperanza que una vez nos fue dada para siempre, perdón, se me olvidó el agua, para que sean guardados sin mancha hasta el día final. Sí, pueden tropezar, pueden caer muchas veces por el mismo engaño de sus corazones, por las tentaciones del mundo, pero hay algo especial. Que, hermanos, Dios sigue siendo el pastor de sus ovejas. ¿Y qué significa esto, hermanos? Que Él no quita su vista de ninguna de sus ovejas que están dentro de su redil. Que cuando es necesario llevarlas por diferentes valles de la vida, Él contará sus ovejas y se dará cuenta cuando alguna de ellas le falte.
Significa que cada uno de ellos serán guardados y preservados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación. Esta es una de las razones, mis hermanos, por las cuales el Señor, así como un buen pastor que ama a su oveja y quiere librarla de peligros, vamos a hablar de su oveja lanuda, de pronto aparece con una gran tijera de oro y comienza a trasquilarla. Comienza a trasquilar a su oveja. Y el proceso puede ser doloroso para la oveja. Incluso después de esta trasquilada puede hacerla sangrar un poco. Pero ¿sabe qué está pasando aquí, mis hermanos? Esta oveja está siendo liberada de muchos males. De los males de este mundo. Está siendo librada de todo el peso de pecado que el día de mañana pudiera hacerla caer y exponerla a un peligro grave. Por eso, mis hermanos, es que el Señor, a algunos de ustedes, los mantiene bien rasuraditos. A otros los mantiene bajo una estricta dieta. Porque su tendencia a engordar, a inflamarse de orgullo, es una latente en tu corazón. Por lo tanto, por tu bien, tendrá cuidado de que no te inflames y te mantendrá bajo cierto régimen alimenticio, para que el día de mañana no tropieces y caigas sobre tu propio peso. A otros les permite prosperar, les permite engordar, aumentar su lana, pero a ellos les dice: tengan cuidado, porque cuando esto se los he dado para mi bien, tengan cuidado de no enorgullecerse, de no querer que todos se den cuenta, y especialmente que estas cosas se olviden de mi nombre, porque entonces pueden ser disciplinados, permitiendo que caigan y sean expuestos a muchos peligros, en el amoroso trato de Dios, para que ustedes desprecien las cosas de este mundo. Ahora, mis hermanos, por todo el bien que el Señor ha traído a tu vida y por toda la abundante provisión en la que has sido colocado, cuídate de dos cosas: de que tu corazón no sea inflamado de orgullo. Cultiva la humildad. Sobre todas las cosas, cultiva la humildad. Hazte siervo de todos los hermanos. Tú no eres superior. Yo no soy superior a ninguno de ustedes, hermanos. Yo esto me lo tengo que recordar. Yo no soy el dueño y señor de nadie. Por eso todavía limpio a veces el baño de la iglesia, barro, porque viene a mi mente pensamientos: oye, pero si ya preparaste el sermón, si ya hiciste esto, ya hiciste lo otro, y ahora también quieren que les limpies el templo. Soy siervo de la iglesia de Cristo, y si mi tarea es tratar a la esposa de Cristo como una muñequita de porcelana, lo tengo que hacer. Segundo, cuídate de no amar y buscar las cosas del mundo. Cuídate de no amar y buscar las cosas del mundo. El orgullo y el amor por las cosas terrenales te pueden hacer perder el piso y exponerte a muchos peligros espirituales. Y si Dios te mantiene rasuradito y a dieta, da gracias. Él conoce tu corazón. Bien, mis hermanos, demos gracias a Dios por la promesa fiel de que nuestro buen pastor en nuestros días malos siempre llegará a tiempo para confortar nuestras almas, para ponernos de pie, para renovar nuestro arrepentimiento. Si hoy, mis hermanos, de alguna manera he tocado algún aspecto de tu vida, confortar tu alma es: vuélvete al Señor, arrepiéntete de ese pecado. La palabra de Dios, mis hermanos, es el método que Dios utiliza para confortar el corazón de sus ovejas. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a orar.